Muy buenos días. En el presente trabajo realizaremos un repaso acerca de la historia de la ortodoncia. Entonces hay que tener en cuenta que la ortodoncia no es una práctica reciente, sino que, aunque de forma muy rudimentaria, se viene llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Haremos un repaso acerca de los primeros pasos de la ortodoncia sobre los diferentes autores e investigadores y sus aportes hasta llegar a lo que tenemos como ortodoncia actual. Comenzaremos con hace 50.000 años antes de Cristo, en la época primitiva. Tarly y Repetto evidencian dientes desalineados en cráneos de neandertales. Pero no fue sino hasta hace 3.000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, que se descubrió la primera evidencia escrita sobre la corrección de dientes apiñados y protruidos. Se encontraron momias egipcias con bandas metálicas alrededor de cada diente, junto con intestinos de algunos animales como gatos usados para mover los dientes. Ahora, el reconocimiento de las malposiciones dentarias como dolencia se lo debemos al griego Hipócrates, hace 400 años antes de Cristo, que las incluyó en su sexto libro de las epidemias. 600 años después de Cristo, en Roma, Plinio el Anciano, en su obra Historia Natural, recomendaba realizar un limado de los dientes elongados para conseguir que se alinearan de forma correcta. Por otro lado, en el año 100 después de Cristo, igualmente en Roma, Aulo Cornelio Celso aconsejaba realizar la extracción de dientes deciduos persistentes y la presión digital para corregir el problema. Hacia el año 1588, en Alemania, Albrecht Dürer escribió el Tratado de las Proporciones. Este nos clasifica los perfiles en perfil recto, cóncavo o convexo y es considerado el padre de la cefalometría por su método de las redes con el que estudiaba las proporciones de la cabeza. En el año 1680, en Francia, Pierre Dinois denominó a los dentistas operadores de los dientes, indicando abrir o ensanchar los dientes cuando estaban demasiado cerca los unos de los otros. En el año 1728, en Francia, Pierre Fauchard nos habla acerca de las técnicas para la corrección de los apiñamientos previo a desgastes. En su libro Tratamiento de las irregularidades dentarias, inicia la ortodoncia clínica inventando la bandelette. Estos eran como un tipo de brackets o un tipo de ortodoncia que consistía en una tira plana de metal conectado a los dientes por trocitos de hilo que iban a permitir la realización del movimiento dentario deseado para corregir las malposiciones. Hacia el año 1757, en Francia, Etienne Bourdet, dentista del rey de Francia, refinó el bandeau de Fauchard y fue el primero en recomendar las extracciones seriadas, así como la extracción de premolares para aliviar el apiñamiento y nos habló acerca del tratamiento del prognatismo con el mentón de Galocha, el cual representaba una férula que ligaba por vestibular el maxilar y por lingual la mandíbula. En el año 1771, en Inglaterra, John Hunter publica la historia natural de los dientes humanos, realizando una mención a la oclusión dentaria. Nos habla acerca de la reabsorción de las raíces de los dientes temporales y nos recomienda en su libro la extracción de los dientes cuando se encontraban demasiado apiñados. En el año 1803, ya pasando a Inglaterra, Joseph Fox clasifica por primera vez los tipos de maloclusión. En el año 1814 publica su libro Historia Natural y Enfermedad de los Dientes Humanos, donde da a conocer un aparato parecido al Bourdet con levantes de mordida para realizar la corrección de la mordida cruzada anterior, consolidando así la ortodoncia como una ciencia. Hacia el año 1815, en Francia, Christophe Francois de la Barré fue el primero en utilizar las bandas sobre los dientes para realizar la corrección de rotaciones. En el año 1822, Unel inventa el anclaje occipital. Este utiliza la mentonera para realizar el tratamiento del prognatismo mandibular.
En el año 1836, en Alemania, Friedrich Christoph Neisel utilizó modelos en yesos para realizar el registro de maloclusiones. Cuando ajustó en el mentón de uno de sus pacientes prógnatas una correa, fue el primero en usar un aparato removible. Hacia el año 1839 en Francia, Joaquín Le Foulon en uno de sus libros se refiere al tratamiento de las irregularidades dentarias denominándolo ortopedia dentaria y ortodoncia. Este lo define como el tratamiento de las deformidades congénitas y accidentales de la boca, siendo así el primer autor que emplea el término que más tarde se generalizó para designar a la ciencia. Seguido de esto, en el año 1848, en Inglaterra, John Thomas usó varios aparatos removibles, siendo así el primero en demostrar la reabsorción y la posición del hueso. Hacia el año 1850 se comenzaron a realizar los primeros aportes por parte del continente americano, en el cual John Newton Farrar es el precursor de las fuerzas intermitentes en ortodoncia. Este ideó aparatos metálicos con tornillos y tuercas para conseguir los distintos movimientos dentales en lugar de las gomas elásticas, que, según su creencia, ocasionaban molestias al paciente y representaban un peligro para las estructuras dentarias. Utilizó el anclaje occipital para retraer los dientes anteriores. En el año 1859, en América, Norman Kingsley hizo de la mitad del siglo XIX un periodo de gran progreso para la ortodoncia. Este nos habla acerca de la tracción occipital, experimentó igualmente con el tratamiento de paladar hendido mediante el obturador de oro y nos presentó en su libro el Tratado sobre las deformidades orales, hablándonos acerca de la ortodoncia y fue el primero en hablar del tratamiento del paladar hendido en términos de ortodoncia. En el año 1887, Edward Angle nos publicó el libro de maloclusiones de los dientes, libro el cual llegó a tener 7 ediciones, la última publicada hacia el año 1907. Igualmente, Angle, para el año 1899, publica en el Dental Cosmos su clasificación de Angle, basada en la relación que tiene el primer molar superior permanente con el primer molar inferior permanente. Angle es así reconocido como el padre de la ortodoncia moderna. En el año 1900, Angle establece los primeros cursos especializados en ortodoncia y funda su primera escuela relacionada con esta especialidad. En 1901 crea la Asociación Americana de Ortodoncistas. En el año 1908 aparece en América Calvin Case, el cual escribe el Tratado Práctico sobre las técnicas y principios de la ortopedia dental. En el año 1922, Dreyfus y Spencer muestran los primeros análisis cefalométricos. Por otro lado, Pacini publica sus trabajos sobre la cefalometría en una tesis titulada Radiografías antropométricas del cráneo. En el año 1928, Edward Angle introduce el bracket Edgewise en uno de sus artículos titulado Lo último y mejor en mecanismos de ortodoncia en la revista Dental Cosmos. Dentro de la ortodoncia moderna, hacia el año 1950 encontramos a Robert Ricketts, quien realizó las mejoras en las aleaciones de los alambres, así como en las técnicas ortodóncicas. Además, fue el forjador de la filosofía bioprogresiva. La filosofía bioprogresiva comenzó como una separación de las prácticas establecidas en otras técnicas multibandas, particularmente la de arco de canto, las cuales prescribían el trabajo con los dientes permanentes, el embandamiento total de los dientes disponibles y el manejo del diente por diente en toda la boca con hartos continuos. Ricketts analizó cuidadosamente el manejo de los tratamientos realizados con el arco de canto y concluyó que la mayoría de los tratamientos presentaban limitaciones clínicas y biológicas. Por lo tanto, propuso un enfoque nuevo, que iba a buscar prioridades e iba a seleccionar jerarquías de movimientos para mantenerse a tono con las fuerzas de la oclusión, las fuerzas del crecimiento y las fuerzas de la naturaleza.
Este tenía como filosofía ortodóntica y el tratamiento, el comprender un amplio concepto del tratamiento total y no solo una secuencia de pasos técnicos y mecánicos. Ahora, hacia la época actual, esta se va a caracterizar por la expansión en todos los campos, tanto de la parte científica como mecánica. La aparatología logra perfeccionamientos que faciliten los movimientos dentarios. Los aparatos removibles de acción directa, tales como el activador, modelador de Wimler, se extienden sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La atención como tal se va a centrar en mejorar el bracket de angle, dotándole de mayor efectividad y simplificando el trabajo de la ortodoncia. Progresivamente van apareciendo brackets de diversos tamaños, brackets gemelos que permiten mayor área de contacto de los arcos y facilitan los movimientos de rotación. Brackets angulados para asegurar el movimiento mesodistal sin indeseables inclinaciones, brackets de diseño específico para cada grupo de dientes, brackets para la técnica lingual y auxiliares complementarios. En este periodo, los avances tecnológicos han permitido incorporar nuevos materiales a las diferentes técnicas ortodónticas, cambiando así los brackets metálicos por brackets cerámicos y por último, encontrándose como tal en el mercado los alineadores. Entonces, así damos por terminado la línea de tiempo realizada acerca de la historia de la ortodoncia y cómo ésta ha ido evolucionando con el paso de los años hasta lo que tenemos de brackets y de aditamentos en la época actual. Muchas gracias por la atención prestada.